Cuando hablamos de mapeos de patentes, estamos hablando de evaluar grandes conjuntos de datos de patentes utilizando solo los aspectos bibliográficos que comprende un documento de patente. Su importancia para la vigilancia tecnológica radica en que podemos permitir y aprovechar el conocimiento sobre el tema más reciente. Los documentos de patentes abordan el 80% de la información científica y tecnológica a nivel mundial. Nos permite entonces analizar tendencias muy reales de la tecnología, reducir riesgos de infracción a nivel legal, investigar la técnica, monitorear la actividad de la competencia, identificar a potenciales colaboradores y competidores y seguir la invención desde sus inicios. ¿Qué pasos debo seguir entonces para hacer un mapeo de patentes? En principio, identificar países, empresas, inventores, instituciones u organizaciones. Ese es nuestro factor crítico de vigilancia. Luego, determinar el alcance, identificar áreas técnicas que están activas y su relevancia, identificar patrones de presentación de las patentes, vigencia y calidad de las mismas, identificar carteras de propiedad intelectual y familias de patentes, alianzas estratégicas y patrones y estrategias de protección defensivas u ofensivas, y posteriormente realizar los análisis, recomendaciones y conclusiones del caso. ¿Qué pautas debo seguir entonces para este tipo de análisis? En principio, establecer claramente nuestro objetivo de estudio y establecer también la finalidad de la información, a quién va dirigido y qué voy a lograr con ella finalmente, la periodicidad y frecuencia con que la voy a generar, así como ese tiempo y hora en cuanto a las búsquedas que voy a realizar en las diversas bases de datos de patentes que voy a utilizar. Finalmente, establecer dentro de ese tipo de bases de datos el tipo y volumen de información que voy a generar para producir los análisis finales. Para desarrollar, por ejemplo, un mapeo de patentes para una nueva composición química, ¿qué tenemos que hacer? En principio, determinamos el objeto de estudio, en este caso, una nueva composición química. ¿Y cuál es su posibilidad de patentamiento? Es decir, ¿es posible patentar? ¿Qué tipo de patente podemos generar alrededor de ella? ¿Cuáles son las características técnicas que nos van a permitir establecer el tipo de patente y estrategia de propiedad intelectual que podemos establecer? El periodo de búsqueda que podemos, como en casos anteriores les he mencionado, trabajar en principio con los primeros 5 años, pero por lo general, y lo más importante, es ir cuanto más atrás sea posible y que nos dé la mejor información. Identificamos las bases de datos sobre las cuales vamos a trabajar, el periodo geográfico, el tiempo, el diseño y rastreo de todas las posibles estrategias de propiedad intelectual que pueden generarse a través del mapeo, obtención de la información y con ella la revisión, captación y análisis de todos esos procesos.